El abejorro Bombus terrestris es uno de los polinizadores más importantes del planeta, además de ser uno de los más valiosos debido al trabajo tan enérgico que tienen. Los cambios físicos que tiene este individuo son enormes, incluso aunque derivan todos del mismo genoma. Los trabajadores, además, son estériles al principio y pueden volverse fértiles, y adquieren la capacidad de poner huevos. Cuando la reina muere y es removida de la colonia, los trabajadores desarrollan ovarios que serán utilizados por el macho. Diversos factores como la alimentación, nutrición, hormonas y ambientes afectan directamente la diferenciación de castas, y todo este proceso no se ha caracterizado aún. La metilación del DNA desempeña un papel de suma importancia dentro del estudio de castas y plasticidad conductual de los abejorros. A continuación, se hablará acerca de 6 genes primordiales que tienen papel de mediador durante la metilación del ADN en el abejorro Bombus terrestris. Hay un sistema de metilación completo de ADN que contiene 4 metiltransferasas de ADN, la demetilasa de ADN y una proteína de dominio de unión. Todo esto está principalmente expresado en grasa y gónadas, y en cantidades mínimas en antenas y cerebros de individuos adultos. Sin embargo, estos genes expuestos muestran una mayor transcripción en las reinas que en trabajadores. La metilación del DNA es importante en la genética. Este proceso es una modificación epigenética destacada que afecta directamente a la impronta genética, que es un proceso en el que mediante modificaciones covalentes del DNA afecta la expresión del mismo. Estas modificaciones tienden a ser en la adición de grupos metilo a diferentes bases. En este caso, el cromosoma X es inactivado y hay silenciamiento del gen, además de otros procesos que también son importantes. En este caso, metilcitosina, un grupo metilo de S-adenosil, metionina, se transfiere a la quinta posición del grupo pirimidina, lo que genera una de las principales modificaciones a la metilación del ADN. El proceso de metilación del DNA citosina está directamente asociado a la diferenciación de castas en insectos. Después de silenciar la expresión de la metiltransferasa DNMT3, se observó que la mayoría de las larvas, que originalmente estaban destinadas como trabajadoras, fueron capaces de surgir como reinas. Esto con la presencia de ovarios completamente desarrollados. Se llegó a la identificación de diferentes sustancias de la metilación del ADN entre las enfermeras y las recolectoras, y los niveles de metilación de una gran cantidad de genes mostraron cambios al revertir las donaciones a enfermeras. Más de 500 genes metilados diferentes se han identificado en cerebros adultos entre reinas y trabajadoras, y casi todas las citosinas metiladas se encuentran en dinucleótidos CpG en los exones. Otro estudio indicó que hay 2.399 genes que muestran diferencias significativas de metilación, esto en las cabezas de larvas entre las reinas y las trabajadoras. Algunos de estos genes están relacionados con la hormona juvenil y las vías de la insulina, que regulan la determinación de las castas en las abejas. Durante el proceso de investigación, 6 genes fueron los más importantes implicados en la metilación del abejorro Bombus terrestris, cuyas secuencias fueron obtenidas del Centro Nacional de Información Biotecnológica. Estos genes fueron DNMT1A, DNMT1B, DNMT2 y DNMT3. La demetilasa de ADN y una proteína de unión a metilo CpG, que ya mencionamos previamente. Se obtuvieron además los datos más importantes tales como el número de aminoácidos y peso molecular de las proteínas. Al comparar los genes y sus estructuras de dominio, se observó que las proteínas DNMT1A y DNMT1B eran iguales. Ambas tenían dominios de homología adyacente a bromo y dominio específico de ADN citosina metilasa, el cual es responsable de la metilación de citosina.
En general, el abejorro posee un conjunto de proteínas asociadas a la metilación del ADN. Al analizar a diferentes insectos con base en los genes implicados en la metilación del Bombus terrestris, se descubrió que varios de ellos carecen del DNMT2 y DNMT329. En este estudio identificamos 6 genes involucrados en la metilación del ADN en abejorros. Estos genes exhibieron patrones de expresión específicos de casta en Bombus terrestris. No se observó ninguna diferencia notable en los niveles de expresión de estos genes entre los trabajadores. Este estudio proporciona información molecular sobre el sistema de genes relacionados con la metilación de ADN de Bombus terrestris. Los resultados revelaron que hay un sistema completo de metilación de ADN en Bombus terrestris, similar a otros insectos sociales. Los insectos sociales, por lo general, exhiben una llamativa plasticidad impulsada por el medio ambiente, las cuales incluyen la diversidad morfológica, reproductivas y conductuales del mismo gen. La conservación de los sistemas funcionales de metilación del ADN en estos insectos sociales sugiere que la metilación del ADN puede estar asociada con la evolución social. Los genes relacionados con la metilación del ADN muestran patrones de expresión obvias dependientes en castas de Bombus terrestris.